Perfecto. Como les decía, y aquí en la primera filmina se habla de un equipo de investigación sobre turismo antártico porque la construcción de la información que vamos a presentar hoy depende del trabajo de un gran equipo que pudimos ir conformando a través del tiempo, de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco en su principio, y que luego cuando se crea la Universidad Nacional Tierra del Fuego, que fuimos transferidos a esta nueva universidad, el equipo de trabajo continuó y no solo eso, sino que también se consolidó. Entonces, me parece importante también destacar lo interesante que es poder trabajar en grupos, generar un trabajo colaborativo y en nuestro caso también cómo podemos contribuir con otras instituciones para la información que generamos cada temporada turística sobre el turismo antártico. Ahí está. La presentación está organizada, ya que tenemos bastante tiempo por delante, en algunas generalidades sobre turismo antártico, las modalidades que se desarrollan a través de cada puerta de entrada a la Antártida, los sitios de visita y la frecuentación turística de cada espacio, la evolución del turismo antártico a través de Ushuaia, el comportamiento de este turismo que opera desde Ushuaia, y también cuáles son las discusiones y las preocupaciones actuales en el ámbito de las reuniones consultivas. Cuando nosotros pensamos en el turismo antártico, y tuve la oportunidad de hablar con un pasajero antártico que está en nuestro grupo, que ha visitado la Antártida en la década del 90, justo es la década de gran consolidación del turismo antártico en términos generales. Cuando nosotros pensamos en el turismo antártico, pensamos generalmente en la idea de lo remoto, ¿verdad? Lo remoto entendido, bueno, ¿para quién es remoto? Un espacio. Y en ese sentido nosotros entendemos lo remoto como aquellos espacios tan alejados de los centros principales emisores de turismo, como así también que se encuentran ubicados en esas periferias donde la accesibilidad es una cuestión central y donde también la posibilidad del resguardo de ciertos bienes naturales, sobre todo naturales, pueden conservarse por la poca interacción que van teniendo con personas o con distintos grupos. Y en este sentido, el turismo antártico va a estar restringido al área del Tratado Antártico, que ahora vamos a conversar sobre cómo se define el área del Tratado Antártico, y donde hay un especial interés por los visitantes de conocer la historia natural de ese espacio, relacionadas cuestiones con la vida silvestre en particular, y especies que tienen un alto grado de carisma, como pueden ser los pingüinos, ¿verdad? Es decir, ¿quién no relaciona la Antártida con distintas especies de pingüinos? También esos paisajes que varios autores denominan dramáticos, en el sentido de ser espacios que incitan a una aventura, pero una aventura que lleva implícitos distintos riesgos, justamente por estas condiciones de aislamiento, y que en términos de pensar en una belleza prístina, como la definen también muchos, hacemos uso de estos términos de lo bello y lo sublime, ¿no? También como cuestiones estéticas o valores estéticos de estos paisajes, pero que a su vez generan cierto grado de temor por la idea de este wilderness, que es un término tomado de la cultura anglosajona, que quiere decir el will of the land, ¿no? La voluntad de la tierra, y que de alguna manera hace referencia a épocas pasadas donde había todo ese sentimiento de ver a la naturaleza como una cuestión que nos provocaba temor, nos provocaba miedo por no conocer qué nos iba a deparar. Todo esto en el imaginario sigue estando presente y le da una serie de connotaciones al viaje antártico relacionado con este espacio remoto, un espacio que inspira a pensar en la aventura, en la desolación, en la inmensidad, en seguir las huellas de viajes épicos, por ejemplo, entre otras cuestiones. También el interés científico ocupa un lugar muy importante. Justamente la Antártida es concebido como un continente para la paz y para la ciencia, de acuerdo al Tratado Antártico, y la ciencia y la cooperación internacional para contribuir con la ciencia van a ocupar un lugar muy importante que a su vez se traslada a ese interés
de los visitantes. Y la exploración antártica también ocupa un lugar relevante, especialmente por un relato que se ha ido construyendo a través del tiempo en relación con los viajes de la era heroica. La era heroica es un periodo la llamada era heroica, es un periodo que se sitúa entre fines del siglo XX, estamos hablando de 1897, con el viaje del Barón de Gerlache, un viaje organizado hacia la Antártida y que contra su voluntad ha tenido que pasar un invierno en la Antártida por quedar atrapado por el hielo, pero que luego pudo despegarse, pudo salir de ese hielo sin inconvenientes. Y ese periodo de era heroica lo va a cerrar la última expedición, que es el rescate de Shackleton y de su tripulación. Ya vamos a estar hablando de entrada a la primera década del siglo XX, alrededor de 1917. De esa manera, esa era heroica va a reconstruir y va a traer a los visitantes una idea de ese sabor épico que produce la Antártida. Y una cuestión no menor en esta definición se refiere a que este tipo de turismo requiere del apoyo de puertas de entrada para su efectiva materialización. Y eso lo vamos a ver en unos segundos más. Cuando hablamos del área del Tratado Antártico, hablamos de un continente de 14 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente una superficie similar a Sudamérica, pero con una definición política muy clara, que es el paralelo de los 60 grados sur. El paralelo de los 60 grados sur, si se ve el cursor, corresponde a la línea que está hacia afuera del continente antártico, y para que nos ubiquemos geográficamente, no sé si se ve el cursor en la presentación, vamos a encontrarnos con esta isla que está al norte de los 60, que es la isla San Pedro del archipiélago de las Georgias del Sur, y las islas, este rosario de islas que justito llegan al paralelo de los 60, que corresponde al archipiélago de las Islas Sandwich del Sur. Ya dentro o al sur de los 60 grados sur nos encontramos con las Islas Orcadas, el archipiélago de Orcadas, el grupo de Islas Elefante, de Isla Elefante y islotes adyacentes, las Islas Shetland del Sur, la península antártica, que luego vamos a ver que es donde se va a concentrar gran parte de ese flujo turístico, y reconocemos dos mares, el mar de Weddell y el mar de Ross. El mar de Ross es el mar que se encuentra orientado hacia Australia y Nueva Zelanda. Básicamente, esta es la configuración del continente antártico y el área del Tratado Antártico que lo define el mismo Tratado Antártico, ¿no? El Tratado Antártico es un régimen jurídico internacional único, prácticamente por sus características, donde todas las decisiones que se toman en relación con la Antártida se toman a través del consenso, ¿no? Si un Estado, una parte consultiva del Tratado Antártico no brinda el consenso, no se toma, no se llega, no se puede arribar a una regulación o a una decisión. Esto en términos generales para definir el espacio del que estamos hablando, ¿no? El área del Tratado Antártico. Y mencionamos también las puertas de entrada, es decir, que para que pueda efectivizarse la visita a la Antártida, se requiere del apoyo que brindan las puertas de entrada. Las puertas de entrada van a ser aquellos espacios, aquellos núcleos urbanos más efectivos, los que se encuentran más cerca de la Antártida, que tengan la capacidad de brindar infraestructura para permitir el intercambio de modo y de esa manera poder acceder a la Antártida. En este caso, y en la imagen que tenemos a la derecha, observamos que son 5 las puertas de entrada que cumplen con este requisito de contar con la infraestructura apropiada para el acceso a la Antártida. Y como ustedes podrán observar, la puerta de entrada mejor localizada en relación distancia va a ser Ushuaia, solo 1000 kilómetros de la península antártica. La ciudad de Punta Arenas se encuentra a 1300 kilómetros y aunque parezca una distancia menor la que refiere a Punta Arenas y a Ushuaia, esto a fin de la temporada turística implica que las empresas puedan hacer un viaje más si es que utilizan el puerto de Ushuaia como puerto base para sus operaciones. No obstante, hay algunas empresas que operan desde Punta Arenas en asociación, en muchos casos, con Puerto Williams, que es un pequeño puerto que se ubica también en el canal Beagle, al sur de donde nos encontramos nosotros. Estas dos puertas
son las puertas sudamericanas a la Antártida y cada una tiene una característica particular. Ushuaia se caracteriza por ser la entrada marítima, del turismo marítimo a la Antártida. Y Punta Arenas, dado que en la isla 25 de Mayo, en la península antártica, aproximadamente en este lugar, ¿no?, en la Shetland del Sur, cuenta con una base, una estación científica, una base con una gran infraestructura aeroportuaria. Entonces, Punta Arenas se consolida sobre todo como una puerta de entrada aérea a la Antártida. También opera como puerta de entrada marítima, ¿no?, para pocos casos. Luego, si vamos hacia el cuadrante australiano, vamos a encontrarnos que tanto Nueva Zelanda como Australia se encuentran a más de 2.000 kilómetros de la Antártida, y en ese caso, su lugar de cercanía se refiere al Mar de Ross. Varios días más de navegación, un mar un poco más complejo todavía para acceder a la Antártida y menos atracción en esa zona del continente. Y por último, ustedes me preguntarán cómo desde Ciudad del Cabo de Sudáfrica se visita la Antártida con 3.600 kilómetros de distancia. Bueno, desde Sudáfrica también se parte hacia la Antártida, son pequeños flujos que llegan hasta la parte, esta zona de la Antártida que se la conoce como la zona de la Tierra Maud o MOD, vía aérea. Y se hacen distintas expediciones hacia el interior de la Antártida, pero manejan un número muy, muy pequeño de pasajeros. Si nos fijamos en el cuadro de la izquierda y lo ponemos en diálogo con la imagen que recién acabamos de ver, nos vamos a dar cuenta que uno de los ítems responde a desembarcos en la península. Y en este caso estamos hablando, estos son todos datos de la última temporada, la temporada 2022-2023, estamos hablando de 64.057 pasajeros, es decir, el gran grueso de pasajeros se moviliza a través de buques que realizan desembarcos en la Antártida. Ustedes me preguntaban, ¿qué buques van hoy a la Antártida? Pues bien, hay que hacer una distinción en virtud de una medida, es una regulación del sistema del Tratado Antártico, que es la medida 15 del año 2009, la que señala que los buques que lleven más de 500 pasajeros no pueden realizar desembarcos en la Antártida, solo navegan aguas antárticas, en tanto que aquellos buques que lleven menos de 500 pasajeros sí pueden realizar desembarcos, en tanto estos sean de 100 personas o menos por lugar y llevando un ratio de un guía cada 20 pasajeros en tierra, ¿no? De esta manera ya tenemos una primera distinción o clasificación de los buques. En este caso, en la primera línea que hablamos de desembarcos en la península, estamos hablando de estos buques, los cruceros también conocidos como cruceros de expedición, que llevan menos de 500 pasajeros y por eso realizan desembarcos en la península. La gran mayoría de estos buques son los que pasan por Ushuaia. Hay otros que hacen estos desembarcos en la zona del Mar de Ross, que señalábamos antes, partiendo o de Hobart o de Christchurch, de las puertas de entrada del cuadrante australiano y de Nueva Zelanda. Fíjense que son muy poquitos, ¿no? En toda la temporada, 1.066 pasajeros. También hay veleros que van a la Antártida, y eso después, si quieren, cuando terminamos la charla, si hay alguna pregunta, les cuento, porque todo el tema de los veleros implica una complejidad especial por cómo tienen que cumplir con ciertas cuestiones en el área del Tratado Antártico, etc. En este caso, 109 pasajeros fueron por esta modalidad en la última temporada. Hay una modalidad que se encuentra en crecimiento, que es la combinación aero-crucero. En este caso, desde el año 2003, esta modalidad parte de la ciudad de Punta Arenas, en Chile, por modo aéreo, a la isla 25 de Mayo, en las islas Shetland del Sur, en la península antártica, y allí los espera una embarcación, un buque. Y desde allí realizan los cruceros, como los cruceros tradicionales, por la península antártica. Esto generalmente se lleva adelante entre 40 días, un mes, 40 días, en la temporada, que es cuando tienen autonomía las embarcaciones para poder trabajar desde allí, y luego vuelven a operar desde las puertas de entrada por vía marítima. Esta modalidad se encuentra en crecimiento, aunque el crecimiento es relativamente paulatino. ¿Por qué?
porque depende mucho de la ventana meteorológica para poder ingresar y aterrizar por modo aéreo en la península antártica. Luego vamos a encontrarnos con otra distinción, que son los buques de gran porte, los que les comentaba antes. Llevan más de 500 pasajeros y solo pueden realizar navegación en aguas antárticas. Y en este caso, todos estos buques han transitado a través del puerto de Ushuaia con 32.730 pasajeros para la última temporada. Y turismo en tierra también es una opción, aunque como verán, muy poco utilizada. Turismo en tierra, el traslado es vía aérea o desde Ciudad del Cabo o desde Punta Arenas, pero se hacen actividades relacionadas con la observación de pingüino emperador, a los que se lleva en avión también, un avión que aterriza en las zonas de hielo azul, y también al Polo Sur. Y sobre todo los que parten de Punta Arenas realizan más turismo aventura, como maratones de 100 kilómetros, escalada, etcétera, ¿no? Cuestiones ya más complejas de llevar adelante. Con todo esto podemos advertir que para la temporada 2022-2023 aproximadamente 105.000 fueron los visitantes que fueron a la Antártida a través de todas las puertas de entrada y a través de todas las modalidades, ¿no? Realizando las distintas modalidades. Esto lo vamos a mantener en nuestra memoria porque vamos a ir viendo luego cuáles de estos viajes fueron los que transitaron por Ushuaia. Y en esta gráfica lo que podemos observar son estas modalidades ya desde hace un tiempo atrás para ver el crecimiento desde el 2013-2014 hasta la actualidad. Las barras azules, que son las más importantes, sobre todo para la última temporada, esto también nos indica el crecimiento, ¿no?, de la última temporada respecto de las anteriores, corresponde a los desembarcos que hemos tenido en el área de la península antártica. Voy a correr acá esta barrita. Luego, el color rojo a los desembarcos en el Mar de Ross. El verde a la navegación de los buques de gran porte, que solo navegaron y no realizaron desembarcos. La franja, el segmento violeta, a los que realizaron la combinación aerocrucero, y el color negro, ¿sí?, solamente los que realizaron turismo en tierra, ¿no? Y aquí sí vemos claramente la no participación de los cruceros durante la temporada 2020-2021, de los cruceros y del turismo en general, ¿no?, por la pandemia. La recuperación que se da en la temporada 2021-2022 corresponde únicamente a los cruceros de expedición, a los que hicieron desembarcos en el área de la península, un poquito de aerocrucero y también un poquito de turismo en tierra, ¿no? La recuperación en el 2021-2022 fue muy pequeña, pero sí luego en la última temporada hubo un crecimiento significativo, no solo respecto de la anterior por la pandemia, sino respecto de temporadas ya previas. Para ilustrar lo que veníamos hablando recién, la imagen más grande que dice Expedition corresponde a uno de los buques, de los cruceros de expedición. Este es un poco viejito, ya en los últimos años las armadoras han botado buques muy sofisticados, con distinta tecnología para llegar a la Antártida, pero son los buques de menos de 500 pasajeros. Este tipo de buque, como el que vemos aquí, fueron característicos sobre todo en la década del 90 para la aproximación a la Antártida. Luego dice a la derecha y en la imagen superior, Antártica Express. Ese es uno de un avión de la empresa DAP, Aerovías DAP, con asiento en Punta Arenas, que realiza dos tipos de tareas, ¿no? Por un lado, lleva a los pasajeros que embarcan en crucero para la modalidad aerocrucero, y por otro lado también lleva a expedicionarios que van a la zona se llama Glaciar Unión, al sur de la península antártica, para hacer distintas actividades vinculadas con la aventura. También en Chile ofrecen actividades de un día, que vuelan desde Punta Arenas por un día a la Antártida y regresan.
Pero bueno, son operaciones complejas por este tema de las ventanas meteorológicas de las que hablábamos antes. Luego verán, siguiendo el orden de las imágenes de la derecha, la del medio, como una especie de campamento, unos domos. Es un campamento que se llama Way, que se encuentra en la zona de la Antártida, que les decía, mirando hacia Sudáfrica, hacia Ciudad del Cabo. En a ese sector son viajes carísimos que son trasladados en avión desde Ciudad del Cabo y la gente pernocta en estos campamentos lujosísimos. Y esto trae algunas controversias, ¿no? Porque en el sistema del Tratado Antártico no se permite la infraestructura permanente para turismo en la Antártida. Por eso la construcción de estos domos que se pueden desmontar, ¿no? Y que en teoría cada temporada se desmontarían para ser montados a la temporada siguiente. Son domos, como les decía, de un gran lujo, son excursiones muy, muy caras. Para que tengan una idea, una semana partiendo de Ciudad del Cabo, haciendo las expediciones en esta zona y regresando a Ciudad del Cabo, puede estar entre 90, 100.000, 120.000 euros, ¿no? Aproximadamente por persona. Y esto denota de alguna forma algunas características del turismo antártico que tienen que ver con cierta élite que puede hacer uso de estos servicios y también un rasgo como de distinción en relación a lo que generan estos viajes a la Antártida. Luego, siguiendo en ese mismo orden con las imágenes de la derecha, la última, que es un crucero grande, es de la Holland America, de la HAL, es uno de los buques de gran porte que navega aguas antárticas. Estos buques no es que hagan tantos viajes, pero como llevan un número interesante de pasajeros, completan esa barra rápidamente, aunque en la última temporada hubo un incremento significativo de los viajes que realizaron estos buques de gran porte. Luego la imagen del medio, en el sector inferior, también es el mismo avión que vemos volando, acá ya está aterrizado, de Aerovías RAP, en la zona antártica. Tuvimos oportunidad con una colega que está presente en esta charla, Mariana Morgavi, estuvimos la semana pasada haciendo entrevistas en la ciudad de Punta Arenas, ¿no? Sobre algunas cuestiones vinculadas con el turismo antártico, y nos comentaban la dificultad muchas veces cuando el vuelo parte hacia la Antártida y en el medio del mar de Oces o pasaje Drake tiene que emprender el regreso porque se cierra la oportunidad de descenso a la Antártida, y cómo los guías locales que reciben estos pasajeros tienen que estar preparados para capear el temporal, ¿no? Para trabajar con la gente en relación con las frustraciones y una serie de cuestiones de ese viaje tan mentado que tenían en sus planes, ¿no? Y la última imagen que nos queda por describir corresponde a otro campamento, en este caso al sur de la península antártica, en el área conocida como el Glaciar Unión. Les comentaba que esta empresa, que tiene asiento en Punta Arenas, es una empresa extranjera, es británica, pero con asiento en Punta Arenas, realiza expediciones muy vinculadas con el turismo de aventura y con un turismo que ofrece cierto riesgo, ¿no? Como estas maratones increíbles, escaladas, etcétera. Entonces, una vez más, volvemos a las principales rutas del turismo antártico, partiendo desde las diferentes puertas de entrada, ¿verdad? Desde el cuadrante australiano y desde Nueva Zelanda, lo que observamos es que hay una serie de visitas a las islas que ellos, a ver, estoy moviendo acá un poquitito esto, a las islas que se encuentran cerca de sus territorios, y con eso van compensando los días de navegación hacia el área del Mar de Ross. Luego desde Sudáfrica, lo que les contaba antes, que vienen a la zona de estos campamentos y desde allí vuelan hasta el Polo Sur. Desde Punta Arenas la posibilidad de volar a la zona del Glaciar Unión, y tanto desde Punta Arenas como desde Ushuaia viajes marítimos. Sabemos que la mayoría van a partir desde Ushuaia. Y en estos viajes marítimos también encontramos distintas modalidades que parten de nuestro puerto, donde se visitan otros espacios asociados al viaje antártico, como las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur. Aquí, bueno, Puerto Argentino es uno de los puntos. También se visitan, aquí marcamos los puntos de donde el buque se acerca
para desde allí organizar el resto del viaje a los otros puntos, ¿no? Puerto Argentino, donde generalmente se pasa un día completo en los cruceros de expedición, y luego se visitan distintas islas que se encuentran en los bordes del archipiélago, que son conocidas sobre todo por la oferta de vida silvestre. En este caso, y dado que las Islas Malvinas, esas pequeñas islas, cuentan con población, que son en general chacras o estancias, se ofrece algún tipo de servicio de gastronomía asociado a la posibilidad de observación de fauna. En tanto, en Grytviken es el lugar donde se encontraba la Compañía Argentina de Pesca, que operó desde 1904 hasta la década del 60 en las Islas Georgias del Sur, donde también había en la isla San Pedro y en otras islas alrededor, se encontraban distintas compañías balleneras, muchas de ellas noruegas. Es el lugar también donde Grytviken es bautizado por noruegos, que quiere decir la bahía de las ollas, por las grandes ollas donde se utilizaban para hervir el aceite de las ballenas, etc. Es una isla extraordinariamente rica en posibilidades de avistaje de vida silvestre, sobre todo la vida silvestre más difícil de observar en otros lugares. Esto también constituye una atractividad importante, es decir, en ese checklist de vida silvestre, poder tildar y poder observar las especies más difíciles de encontrar en distintos lugares. Por ejemplo, se encuentra la cachirla antártica o geórgica, que es la única ave de canto de las islas y es endémica de estas islas, ¿no? Más allá de la posibilidad de observar albatros errantes y albatros reales en el momento en que los juveniles se están preparando para dejar la tierra y empezar su vida pelágica como ya juveniles y adultos, ¿no? Entonces, este lugar es un lugar riquísimo en ese sentido, se visitan varios lugares, generalmente los cruceros asociados a la Antártida en Georgias están por lo menos 5 días, ¿no? Haciendo desembarcos durante la mañana y la tarde. Nosotros observamos que a lo largo del tiempo se incrementan los viajes hacia Georgias y Malvinas, pero especialmente hacia Georgias, donde los desembarcos son siempre húmedos, como en la Antártida. Y luego ya en amarillo señalamos algunos lugares de la península antártica que tienen que ver con este circuito asociado. Hay viajes que solo van a la Antártida, hay viajes que se asocian a la Antártida con Malvinas y Georgias, hay viajes que van hacia el sur del círculo polar, aquí tenemos señalado el círculo polar a los 66-33, donde nosotros también, a partir de algunos estudios que hicimos, de encuestas y entrevistas, observamos que ir más hacia el sur es una forma de objetivar haber llegado más lejos que otros, ¿no? Es decir, pasar el círculo polar implica que también pase otra frontera de lo remoto. Cuestiones muy interesantes en este sentido, ¿no? Cómo las representaciones van jugando de alguna manera. Las áreas de visita de la península antártica nosotros las definimos en este sentido en función de cómo se organizan estos viajes a partir de rutas temáticas, ¿verdad? El área de las Islas Orcadas del Sur no es tan visitada, pero contribuye a cortar días de navegación franca, que son muy largos a veces, hacia las Georgias y las Malvinas. Es una forma de parar en la base Orcadas, la base argentina, por ejemplo, de cortar con tantos días de navegación, sobre todo para los barcos más pequeños que no tienen tantas amenidades a bordo. La isla Elefante está muy asociada, junto con el noreste de la península antártica, a los viajes que yo les hablaba, de los viajes épicos, los que rememoran momentos de la era heroica. En Elefante es donde rescataron a la expedición, a los tripulantes de la expedición de Shackleton, por ejemplo, y el área noreste de la península es incluso en una isla que está por aquí abajo, donde cerca de la base Marambio, que quizás es más conocida, la isla Cerro Nevado, donde pasó 2 años el entonces alférez José María Sobral, acompañando a la expedición sueca de Otto Nordenskjöld, ¿no? El primer argentino que pasa ese tiempo en la Antártida, que para nosotros es un antecedente muy importante. En Orcadas, además, en el año 1904 es cuando Argentina
tiene su primera estación, es decir, Argentina establece su primera estación científica, el Observatorio Magnético y Meteorológico, en el año 1904, y el 22 de febrero de ese año se enarbola por primera vez el pabellón argentino, y de esa forma se constituye el Día de la Antártida Argentina. Y luego, ya más hacia el sur, el área de la Shetland es un área muy conocida. Quizás ustedes han oído hablar de la isla Decepción, ¿no? Un volcán, una caldera de un volcán que ha tenido una erupción en un tiempo muy cercano a nuestra fecha, en la década del 60, y allí es donde se encuentra Caleta Balleneros, uno de los sitios más visitados, por ser famosa por la sumergida polar, donde los visitantes buscan sumergirse en el agua, dado que allí encuentran aguas cálidas, ¿no? Aguas termales. Es una de las áreas más visitadas, Caleta Balleneros. Y también el área más visitada es el área centro-oeste de la península antártica. Hay un lugar que se conoce como Bahía Paraíso, donde se encuentra también una base argentina, la base Brown. Es uno de los sitios más visitados y justamente el nombre da cuenta, ¿no?, de ese paraíso en un lugar tan especial. El área suroeste, también interesante. Y por último, lo que comentábamos antes, el área del Círculo Polar Antártico. Pero de todas estas áreas, las más visitadas van a ser la centro-oeste sobre todo, y la Shetland del sur. También en la centro-oeste se llevan adelante los desembarcos continentales, especialmente Puerto Neco, es decir, la forma de decir puse un pie en el continente y no solamente en las islas. La atractividad de la península, por lo que nosotros hemos podido ir estudiando, se va construyendo desde diferentes lugares, ¿no? Pero básicamente hay un componente muy especial que lo constituye el hielo en sus diferentes formas, como glaciares, el hielo que se le llama el hielo escombro, los témpanos tabulares, etcétera, que van a constituir como el primer objeto de deseo para llegar a la Antártida, lo que se define como lo que se quiere ver primero, ¿no? Y de hecho, el primer témpano que se observa cuando se aproxima a la Antártida es el que genera una gran emoción entre los pasajeros. La vida silvestre, extraordinaria sobre todo por la cantidad que se presenta en los diferentes lugares, y la gente lo valora especialmente porque todos aquellos que provienen de entornos muy industrializados o entornos muy urbanizados buscan esta referencia de una vida silvestre en libertad y en entornos de estas características, ¿no? No mediados por la regulación del ser humano. En este sentido, el pingüino se lo ve como una especie muy carismática, y la posibilidad de observación de mamíferos marinos también, sobre todo aquellos de una condición más efímera o menos probable de ser anticipada, como es el caso de las ballenas. En tanto, los lobos marinos en general en la costa se pueden observar. Y en relación con la cuestión histórica también, aquellos remanentes de sitios históricos o de evidencias históricas, los pasajeros remiten a esa posibilidad de alguna forma de entender cómo fue la vida y las vicisitudes que tuvieron que pasar los exploradores. En este caso, muchas veces se ve muy románticamente la vida de estos exploradores y se deja de lado la vida de otros actores sociales que también estuvieron de forma contemporánea con los exploradores, como son los loberos y los balleneros, ¿no? Pero quizás en el imaginario la idea de un explorador, de un expedicionario, tenía un sentido mucho más legítimo que la idea de alguien que iba a capturar los recursos faunísticos como los lobos y las ballenas, y no que iba en un sentido de descubrimiento, aunque muchas veces los descubrimientos los hacían antes los loberos y los balleneros, ¿no? Esto también es muy curioso cómo se invisibiliza una parte de esa historia y cómo se comercializa más esta otra parte, ¿verdad? En la imagen de la izquierda, simplemente algunos de los sitios, porque no es posible incorporarlos a todos, donde se destaca el interés por las bases científicas, por lo histórico, por los sitios naturales, observación de aves, de fósiles, etcétera, y cómo también nosotros vamos observando el aumento de los lugares de visita.
Los itinerarios temáticos que comentábamos están muy relacionados entonces con la localización geográfica, la búsqueda de los extremos, de los límites, ¿no? Es muy común encontrar estas frases eh, de extremes, de Lansend, etcétera, o lo del círculo polar, ¿no? El círculo polar, todas las empresas van a tener al menos una visita al círculo polar. Lo que comentábamos de la construcción del relato en virtud de sus héroes nacionales, donde cada empresa quizás va a gestionar o va a darle prioridad a sus héroes nacionales. Desde que hay una empresa francesa, la empresa Ponant, con varios buques que está trabajando en el área antártica, la figura de Charcot, que era un expedicionario francés, empieza a ocupar un lugar mucho más destacado en la historia antártica. En tanto que Shackleton va a ser quien acapara, de alguna forma, el interés de todas las operadoras turísticas. Y hay otros que ya directamente no son casi reconocidos, ¿no? En este tema. Por eso para nosotros es muy importante que nuestros graduados, por ejemplo, de la universidad, se vayan insertando en estos viajes y de alguna forma también vayan llevando otro tipo de relato en sus conferencias y en sus visitas. Y luego, como vemos, hay actividades que van llevando adelante, vamos a ver más adelante que hay una gran oferta de actividades. La vida silvestre va a ocupar un lugar importante también en los itinerarios, y viajes especiales, ¿no? Cuando hay conmemoración de alguna expedición, entre otros. Vemos algunas imágenes del lenguaje promocional del turismo, donde el hielo aparece de manera recurrente junto con distintos aspectos de la fauna, ¿no? Pingüinos, muchas veces pingüinos que se observan en las Georgias del Sur, y otros pingüinos sí que se pueden observar en la Antártida. Y como hablábamos de los sitios de visita y cómo se van incrementando, en el sistema del Tratado Antártico se observa con preocupación muchas veces la cantidad de gente que va a distintos sitios de visita, y se trata de regular a través de distintas directrices para sitios que reciben visitantes. En esta imagen, los puntos naranjas indican los sitios que tienen directrices. Las directrices van a dar indicaciones precisas para cada lugar de cómo debe ser visitado. Cuáles son las playas, por ejemplo, donde puede varar el Zodiac o el bote semirrígido, donde hay lugares, no sé, con nidificación de aves, o de acuerdo a las particularidades de cada uno de esos sitios, por dónde se puede transitar, por dónde no, y si hay alguna restricción especial respecto del número de personas que pueden visitarlo, etc. Simplemente el mapa es para señalar la gran concentración, ¿no?, de sitios con directrices que se encuentran justamente en el área de la península, por ser el área más visitada. Los sitios de visita que han tenido más de 10.000 visitantes para la temporada 2022-2023 son los que tenemos marcados con los círculos. A su vez, cada círculo va a indicar la intensidad de esa visita, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos con los sitios más claritos, entre 10.000 y 17.000 visitantes que han desembarcado, a, por ejemplo, los rojos más intensos, 38.000 a 45.000 visitantes durante toda la temporada turística. De esta forma vemos que además esa concentración refiere a lo que hablábamos al principio, se va a dar en la zona centro-oeste de la península. En virtud de ello, también vamos a encontrarnos en esta otra imagen de la derecha con los sitios que tienen directrices, que son 19 en este caso los que se concentran en la península. 4 de ellos no tienen directrices. Los sitios con directrices van a ser los fucsias, ¿no?, los medio rosaditos, violetas, y las áreas de navegación que van a estar junto con los sitios que no tienen directrices, ¿no?, que son los lugares por donde se navega. Las áreas de navegación nunca no cuentan con directrices, ¿verdad? Y como les contaba antes, hay una gran diversificación de actividades, que esta es una de las preocupaciones que aparece de manera recurrente en las reuniones consultivas del Tratado Antártico, la gran diversificación de actividades junto con el incremento del número de visitantes.
distintas actividades. El uso de helicópteros a veces está relacionado con la llegada a roquerías que están un poquito más alejadas, por ejemplo, para observar pingüinos emperadores antes que los pingüinos vayan al mar, ¿no? El pingüino emperador va a criar en el invierno y luego apenas comienza la temporada de verano se va a retirar hacia el mar, y en ese momento es cuando tratan de llegar a verlos en estos lugares que están más alejados a través, por ejemplo, del uso de helicópteros que parten desde las embarcaciones. El uso de kayak, bueno, la escalada, campamentos a veces solamente por una noche, donde no se pueden dejar residuos fisiológicos en el campo, ¿no? En la nieve, hay que llevarlos de vuelta a la embarcación, etcétera, como así también pequeños submarinos sumergibles que llevan a los visitantes en un recorrido. Por eso hablábamos de los buques que van teniendo una gran tecnificación y una gran sofisticación en las prestaciones que brindan. Y hay una forma también de aproximarse a los visitantes que tiene que ver con la ciencia ciudadana. Esta es una serie de programas que no hace mucho tiempo que se implementaron. La industria de alguna manera busca legitimarse a través de programas que acercan a los visitantes, y aquí hay un ida y vuelta, ¿no? Los visitantes consumen este tipo de producto porque les interesa también la actividad científica, y por otra parte se sienten muy bien de poder ser partícipes, por ejemplo, de recoger alguna muestra de microorganismos o de contribuir en las imágenes de la derecha, sobre todo con fotografías sobre cetáceos en general, sobre aves, que luego el buque hace como un banco de datos con esta información y contribuyen para los inventarios, para los conteos, para los censos, etcétera, ¿no? Esta es una forma, es un mecanismo de acercar el turismo a la ciencia. Consideramos que de alguna forma también para legitimar la actividad turística hacia el interior del Tratado Antártico, que es donde la actividad turística tiene que dar cuentas de sus actividades y de su desarrollo, y de alguna manera también para darle una respuesta a esos pasajeros que muchas veces son muy exigen, ¿no? Son muy exigentes en relación con este tipo de actividades. Y nosotros también observamos cómo el turismo antártico se desarrolla a través de nuestro puerto, a través del puerto de Ushuaia. Yo les decía que aproximadamente el 90% de los viajes a la Antártida tienen lugar a través del puerto de Ushuaia, por ser la puerta de entrada más cercana a la Antártida, por un lado, pero también por presentar otras cuestiones, como obras de infraestructura, un puerto de aguas profundas, que permite este tipo de operaciones, y también un aeropuerto muy cerca de este puerto que facilita las operaciones de cambio de modo. Y a su vez también, a lo largo del tiempo, el destino cuenta con una oferta muy especializada. Estas prestaciones son muy particulares, ¿no? Porque se brindan distintos tipos de servicios, no solamente servicios turísticos, sino también servicios marítimos, servicios portuarios. Y cuando los buques utilizan el puerto de Ushuaia como puerto base, se despliegan una serie de requerimientos un abanico de lo más variado, ¿no? Y el destino tiene que estar en condiciones de poder dar respuesta a toda esa serie de servicios. Nosotros en esta imagen vemos cómo ha evolucionado el turismo marítimo a través de Ushuaia desde el primer viaje del 58, en enero del 58, hasta la última temporada. Y aquí hay unas líneas naranjas que nos muestran de alguna forma una periodización, un primer periodo donde nuestra colega Mary Jensen siempre señala que al turismo antártico le lleva 30 años poder consolidarse como un producto, ya que solamente en estos 30 años presenta esto que llamamos un pequeño boom turístico que se produce en la década del 70. En la década del 60, nosotros ya empezamos en el 58, en enero del 58, Argentina organiza 2 viajes a la Antártida con el buque Arales Leclerc, un buque de la Armada Argentina, y ya en ese primer viaje se van consolidando algunos conceptos, ¿no? Como por ejemplo una selección de la gente que viajaba a la Antártida, ese rol de un pasajero distinguido
que tenía esa oportunidad de ir a la Antártida, y en este caso Argentina lo que pretendía era de alguna forma instalar una propaganda, ¿no? Una política de propaganda de todo lo que había hecho en el Año Geofísico Internacional, que fue justamente el periodo anterior, 1957-1958. En ese momento Argentina tuvo un rol muy destacado en la investigación científica, va a instalar bases en la Antártida, y ese va a ser el antecedente para que en el año 1959 sea invitada la República Argentina a formar parte del Tratado Antártico como uno de los 12 estados signatarios originales, ¿no? Entonces, de alguna manera, como política de propaganda, se provoca este viaje a la Antártida a bordo del Leclerc. Después hubo otro más, ¿no? Seguido. Fue muy interesante porque además utilizaron Ushuaia como puerta de entrada y estuvieron mucho tiempo por aquí, una semana, recorriendo Ushuaia. Hay un video de Sucesos Argentinos que narra toda la epopeya. Y de esta forma se inician estos viajes comerciales a la Antártida. Luego, más adelante, en la década del 60, Lindblad, que va a ser un agente de viajes que después va a tener su sede en Estados Unidos, se asocia con una agencia de viajes argentina, chartea un buque argentino que va a ser el Ara La Pataya, e inicia también su serie de viajes que van a ser muy reconocidos más adelante, y Lindblad va a construir el primer buque de expedición, ¿no? Con las características de expedición polar. Va a ser el buque que quizás ustedes recuerden que en el año 2008 se hunde en la península antártica, no hubo que lamentar víctimas, pero tuvo un rumbo muy grande, la gente pudo ser rescatada, pero luego el barco se hunde en el área de la península antártica. Entonces, luego de estos 30 años, se produce en la década del 90 un franco crecimiento, y este crecimiento se va a ver muy apoyado por la disponibilidad de los buques de la ex Academia Soviética. Eran buques de casco reforzado, muy buenos para navegar aguas polares, porque de hecho ellos navegaban en el Ártico. Estos buques son charteados por la industria y de esta forma se inicia este periodo de navegación a la Antártida. Van a ser viajes en embarcaciones austeras, pero que gozaban de muy alto reconocimiento por temas vinculados a las conferencias, al staff que llevaban, al conocimiento que publicaban, que desarrollaban en todo el viaje. Luego, ya en la década del 2000, se inician y se incrementa bastante el número de pasajeros con buques de gran porte, que si bien en la década del 70 ya hubo buques grandes que iban a la Antártida, aquí ya se inicia un momento particular. Y en este caso vamos a ver una B corta muy marcada, que tiene que ver con la enmienda al convenio MARPOL de la Organización Marítima Internacional, donde se prohibía el uso y o transporte de combustible pesado al sur de los 60 grados sur, y en este caso se ven particularmente afectados los buques de gran porte, que no eran muchos en ese momento, pero sí que trasladaban una gran cantidad de pasajeros. Y de esa manera se va recuperando una vez que estos buques también reconvierten sus embarcaciones, ¿verdad? Y aquí marcamos otro momento, la temporada 2016-2017. En ese año la industria me refiero a la Cámara, que es la Asociación Internacional de Turoperadores Antárticos, tienen un comité, que es el Comité de Puertas de Entrada, hizo una reunión en Ushuaia para anunciar el incremento que iban a tener en número de pasajeros, ya que estaban votando nuevas embarcaciones que iban a tener un rango mayor de plazas, siempre con menos de 500, pero en lugar de tener un promedio de 100, como tenían los buques de la ex Unión Soviética, iban a rondar en los 200 pasajeros aproximadamente. Esto comienza a suceder hasta que, ya sabemos qué sucedió, ¿no? Con la pandemia en el 2020-2021, y luego se empieza a recuperar tímidamente en el 2021-2022. Y ya como pueden observar, la temporada 2022-2023 claramente superó todos esa cantidad de pasajeros que se venía dando hasta ese momento. Ushuaia en la región ocupa este rol que ya veníamos comentando, como puerta de entrada más activa, vinculada al turismo marítimo antártico.
Malvinas, si bien no es considerada puerta de entrada por su carencia de obras de infraestructura, etcétera, sí cumple un rol de recambio ocasional. Los vuelos a Malvinas tienen lugar una vez por semana a través de Punta Arenas, y en esa semana, en algunos casos, muy poquitos, hacen algún tipo de recambio y después son sitios de visita. Georgias del Sur como sitios de visita. Sandwich prácticamente creo que puede haber un viaje en toda una temporada porque es una zona extremadamente difícil de navegar. Y luego ya los sitios de visita en la zona de la península, es decir, que Ushuaia ocupa un rol destacado en relación con su función de puerta de entrada a la Antártida. Y aquí simplemente algunos datos sobre la última temporada, el movimiento según la operación que se ha tenido, y en este caso vamos a encontrarnos que en un total para la temporada pasada de 96.274 pasajeros, que fueron los que transitaron a través del puerto de Ushuaia, podemos distinguir quienes embarcaron y desembarcaron en Ushuaia, es decir, que tanto la ida como la vuelta del viaje antártico lo hicieron a través de Ushuaia, quienes lo hicieron una sola vez por Ushuaia, embarcaron o desembarcaron y utilizaron otra puerta de entrada, y los que han estado en tránsito, ¿no? Aquellos buques que han simplemente hecho una recalada en nuestro puerto. Vemos que el embarque y desembarque en Ushuaia ha sido de un 58%, y la cantidad de viajes totales de 407 pasajeros y 337 fueron importantes, sí, aquí en Ushuaia, ¿no? De esta manera observamos que hay diferentes formas de operar a través de nuestro puerto, y yo voy corriendo las caritas para ver los gráficos, por eso me voy moviendo con la mirada. Y de esta forma, el mes más importante en relación con los viajes realizados ha correspondido al mes de enero, seguido por diciembre y luego por febrero. Octubre aparece tímidamente, muy relacionado con aquellos barcos que tienen la posibilidad de hacer algún tipo de acercamiento en helicóptero, por ejemplo, las colonias de pingüinos emperadores, etc. Y esta es la totalidad de buques, fueron 52 buques los que fueron a la Antártida a través de nuestro puerto. Los que están sombreados en amarillo corresponden a los que llevaron más de 500 pasajeros, y como podemos observar, algunos han superado los 1.000 pasajeros, algunos los 1.500 y algunos los 2.000. Los 2.000 fueron superados por el Norwegian Star, el Sapphire Princess y el Infinity, el Celebrity Infinity, ¿no? En tanto que los de menos de 500, fíjense que es interesante que llegaron bastante menos de 500, ¿no? Recién vamos a encontrarnos en la última partecita con los que están más cerca de 500 pasajeros. Muchas veces esto es así, incluso los barcos ofertan menos capacidad porque les simplifica la operatoria para los desembarcos por esta restricción de poder desembarcar 100 pasajeros por vez por sitio. Entonces, generalmente si llevan, por ejemplo, hasta 200, desembarcan 100 en un sitio, con otros 100 hacen paseos en Zodiac, lo que llaman el Zodiac Cruising, ¿no? Por distintos lugares cerca del barco, o en dos lugares cercanos diferentes y después hacen el intercambio. Nosotros también separamos un porcentaje de buques, que son los que han tenido entre o más de 6 viajes a la Antártida, entre 6 y 15 viajes a la Antártida, porque son los que han utilizado a través de Ushuaia, ¿no? Los que han utilizado nuestro puerto en reiteradas oportunidades como un puerto de base, ¿no? Y esto nos trae distintas posibilidades para el desarrollo, para pensar en el desarrollo local, justamente por la solicitud, por el requerimiento de distintos tipos de servicios, de abastecimiento, combustible, servicios turísticos, etc. Las nacionalidades de los pasajeros estuvo siempre Estados Unidos, ocupa el lugar preponderante. En este caso, seguido por Australia, Alemania y Reino Unido, prácticamente en las mismas cantidades. China, que en este caso está después de Francia, vamos a ver más adelante que supo ocupar un lugar importante antes de la pandemia, llegando al segundo lugar después de Estados Unidos, y a partir de la pandemia todavía no recuperó su lugar en las estadísticas.
y ya estamos en horario, así que les voy a pasar rápidamente unos gráficos que señalan el crecimiento en las últimas temporadas. En este caso es una gráfica general de cantidad de pasajeros y de viajes a través de Ushuaia, donde se observa bien claramente la irrupción de la pandemia. Y aquí ya lo que vemos, en realidad, de los buques de más de 500 pasajeros, como los de más de 500 no pudieron operar durante 2 temporadas seguidas, no solo la de la pandemia, sino también la siguiente, y luego la recuperación importantísima que han tenido, ¿no?, respecto de viajes anteriores. Los de menos de 500 también han crecido mucho y fueron los primeros que se lograron recuperar después de la pandemia. Y la temporada turística, su extensión que ha ido marcando esta extensión a través del tiempo, relacionada con buques que tienen mayor capacidad, en el caso de las temporadas que operaron rompehielos, por ejemplo, si son inviernos difíciles y todavía hay hielo, que tienen mayor posibilidad de avanzar sobre esas áreas, y sobre todo relacionados con la posibilidad de la observación de pingüinos emperadores. Y aquí les mostraba cómo China fue alcanzando un lugar más preeminente entre las nacionalidades para después ya decaer en las temporadas de la pandemia y en adelante. Y bueno, yo pensé que iba a tener más tiempo, pero el tiempo siempre es tirano. Simplemente hacerles algunos comentarios de qué sucede en las reuniones consultivas del Sistema del Tratado Antártico, donde en estas reuniones que participan las partes consultivas, las partes no consultivas, observadores y expertos, es donde se toman todas las decisiones sobre las regulaciones que rigen para el turismo en la Antártida. Las decisiones de todas maneras las toman las partes consultivas, el resto solo puede participar de las deliberaciones, pero no tienen voz a la hora de construir el consenso, ¿no? En la reunión consultiva participan las partes consultivas, partes no consultivas, estos son los estados. Hay observadores como el SCAR, que es el Comité Científico Antártico, ¿no?, la Comunidad Epistémica de Ciencia, la CRUMA, que es una de las convenciones del sistema, es la Convención para la Conservación para los Recursos Vivos Marinos Antárticos, la COMNAP, que es el grupo de gestores que gestionan o administran los programas nacionales, que son los programas de ciencia, expertos como una ONG, que es la SOC, y la IATO, que es la Cámara Empresarial o la Asociación de Turoperadores Antárticos. En este caso, la imagen nos muestra, y la puse a propósito, el grupo de trabajo de turismo, que cada vez es más extendido en la reunión consultiva, y quien preside la reunión es un argentino, un diplomático argentino, que fue elegido para ser el presidente de este grupo de trabajo. Hay otros actores, que son los reguladores, van a ser los que representan directamente a sus gobiernos, y son los que toman las decisiones siempre que sean consultivos, los que organizan la actividad turística, representados por la Asociación Internacional de Turoperadores, y los monitores, y en este caso incluimos a las ONGs y también a los que hacemos investigación sobre turismo antártico, que de alguna manera estamos observando su evolución y su desarrollo. En las últimas reuniones, a partir del 2005, empiezan a tomar especial importancia temas como la política y la gestión turística, las autoridades competentes, que son quienes dan los permisos, los estados que dan los permisos para las visitas turísticas, los sitios que reciben visitantes a través de sus directrices, los veleros y los yates. Distintas directrices para visitantes en relación con la observación de fauna, directrices para desembarcos y también para la preservación de monumentos y sitios históricos. Bien, y simplemente en las consideraciones finales, como habíamos propuesto el desarrollo del turismo antártico después de la pandemia, observamos que tuvo una recuperación importantísima para la temporada, sobre todo 2022-2023, y de alguna forma esto va generando nuevas preocupaciones a las ya existentes en el ámbito de las decisiones de las reuniones consultivas, donde prevalece sobre todo la preocupación por la gran diversificación de actividades que se desarrollan en la Antártida, el incremento de visitantes y de embarcaciones. Bueno, no sé si
¿Hay alguna pregunta? Sobre todo quizás la última parte que fui un poquito más rápido. Hola Marisol, soy Norberto Pesati. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? Te he escuchado atentamente y realmente te felicito. Esperá, porque yo me lo anoté porque si no Doso se enoja por tu exposición en sesión pública. Excelente, excelente tu exposición, me gustó mucho. Eh, Después, si podés, me contás el número de argentinos, porque vi en la estadística que eran realmente muy poquitos y realmente es un destino que quienes estamos en la actividad y somos operadores lo promovemos poco y nada. Yo antes de que empezara la charla empecé a indagar un poco y no me llegó todavía la información de con qué compañías estamos trabajando y cuáles tienen ya programado el próximo verano. Y realmente fue interesantísima tu charla. Me gustó realmente mucho y me llamó la atención cómo somos ahí un poquitito los argentinos que han ido a la Antártida, creo que después de Australia y algunos más. Así que en cualquier momento te pido que me ayudes con una charla a nuestro equipo de producto para que les des realmente más contenido, porque realmente faltan muchas cosas. O sea, con un simple folleto es muy difícil promover un destino de estas características y con tus aportes realmente es darles un soporte muy, pero muy importante. Así que en lo personal te agradezco muchísimo, a mí me has ilustrado muchísimo y realmente ha sido una exposición sumamente atractiva, interesante y espero que, bueno, sigas trabajando en esto porque te veo con un entusiasmo que supera lo común. Muchas gracias, Norberto. Sí, argentinos son muy poquitos por varias cuestiones. En realidad hay una sola empresa argentina que con domicilio en Argentina tiene participación y justo ahora hubo una venta, ¿no? En la participación, pero sí hay acciones argentinas y está domiciliada en Argentina. Y justamente opera con un buque que se llama Ushuaia, donde además en general el staff es argentino y donde el español es uno de los idiomas que se habla a bordo. Es un producto terriblemente caro, ¿no? Yo creo que es una de las cuestiones por las cuales es a veces un poco difícil que los argentinos puedan ir. Incluso en las estadísticas, los argentinos que nosotros tenemos relevados muchas veces tampoco son pasajeros, sino que las empresas cuando miembros del staff no tienen habilitada la libreta de tripulación, forman parte del rol de pasajeros, pero en realidad son miembros del staff. Entonces, en algunos casos, incluso esa estadística, sí son argentinos, pero no todos son pasajeros, ¿no? Son muy poquitos los argentinos que van a la Antártida y lo que sí me parece interesante es que cada vez nosotros llevamos el registro de quienes van trabajando a bordo, las nacionalidades de quienes van trabajando a bordo. Y en ese caso sí, los argentinos van ocupando un lugar cada vez más destacado, ¿no? Si lo comparamos cuando comienza, sobre todo la década del 90, que la mayoría eran extranjeros, los argentinos cada vez son más que logran ir con un trabajo a bordo y además son muy, muy bien conceptualizados, ¿no? Por suerte. Así que en ese sentido estamos contentos. Y bueno, después la última filmina que ya si quieren la comparto. Allá. Les preparé dónde están estos informes publicados. Ah, Si a juicio de ellos yo puedo armar una carpeta, un drive y compartirla con ustedes. Estos son los informes que nosotros armamos para las reuniones consultivas. Se ingresa en el sitio de la reunión consultiva, que es www.ats.acu. Se filtra por reunión y por país. La reunión está por fecha, así que, por ejemplo, la última que fue la de Helsinki. Y estos son los documentos que armamos con nuestro equipo de trabajo. El último es de fósiles, pero lo puse porque es interesante, ya que lo que se hizo fue un aporte para la conservación del registro fósil en la Antártida, sobre todo por algunos inconvenientes que ha habido con turistas, ¿no? Entonces se trabajó a través de la educación eh,
para cambiar esa actitud. Y fue algo interesante también porque surge de la contribución de la maestría en estudios antárticos que tenemos en la universidad con la profesora del área de paleontología. Así que contentos que también algunos estados dijeron que iban a adoptar esa recomendación que surgió del equipo de trabajo. Yo quisiera también señalar que me uno a las... Sí, Enrique Amadasi. Ah, perdón. Sí. Gracias, Carlos. Felicitaciones, Marisol, una vez más, por lo interesante y lo tan bien expuesto en esta presentación sobre el turismo antártico. Como todos saben, me tocó editar tu capítulo sobre Ushuaia, sobre los efectos del turismo, de la Ley Nacional de Turismo, en los primeros 15 años hasta 2019, luces y sombras. Y ahí aprendí, Marisol, que el turismo antártico no solo hay que verlo como los efectos maravillosos que tiene el turismo en la visita a la Antártica, sino por sus efectos sobre el destino Ushuaia, que se patentiza en la ocupación hotelera, entre otras cosas. Y para acercar un número y hacer contrapunto contigo, me llamó la atención que comparando la última temporada, esta que nos mostrás, con 100.000 visitantes en toda la en toda la Antártida, la mejor de todas, con la última temporada normal, la de 2019, prepandemia, el efecto en la hotelería de Ushuaia habría bajado en algo así como un 16%. O sea que pese al mayor número de gente embarcada visitando la Antártida y siendo esperable un mayor beneficio para la hotelería de la Antártida, porque como bien nos enseñaste en ese libro, la gente no solo pernocta en el barco, sino que embarca y desembarca de los modos más variados, habría disminuido. No sé si tenías esa información, la acerco para sumar a esta maravillosa exposición que nos hiciste. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Enrique. Le voy contestando a Enrique y después seguimos con Mario. Sí, el turismo antártico genera mucho impacto. A veces hay como una crítica, ¿no? Decir, bueno, los turistas de crucero no generan beneficios en la localidad. Y en realidad, y particularmente el turismo antártico se caracteriza porque al tomar el puerto como puerto de base genera una serie importantísima de requerimientos, incluso distintas cuestiones vinculadas hasta con carpintería que hay que hacer a bordo de los buques, etcétera, ¿no? Y también en relación con las excursiones y con los servicios turísticos que se toman en la localidad. El alojamiento es un punto importante. El alojamiento probablemente no vimos, nosotros ahora estamos empezando esta temporada a analizar unos 2 años hacia atrás y después hacia las temporadas que vienen, 2 más, de aquí en adelante, las repercusiones territoriales del turismo antártico en Ushuaia, y uno de los puntos es justamente ese. Probablemente haya sucedido que los pasajeros de crucero más numerosos no hayan pernoctado en Ushuaia, ¿no? Que hayan tenido los vuelos charter, ¿no? Que los vuelos charter directamente llegan a Ushuaia y embarcan el mismo día que viajan hacia la Antártida, y de esa manera no han pernoctado. Se me ocurre que puede haber sucedido una cuestión de esa naturaleza. Tendríamos que ver de los números que mostré de los buques que fueron a la Antártida, cuáles de ellos se han manejado a través de vuelo charter. Pero imagino que puede haber sido una cuestión de esa naturaleza, ¿no? De todas maneras, ya nos acaban de aprobar un proyecto para analizar todos esos efectos del turismo en la localidad, considerando distintos servicios. Así que ya el año que viene vamos a tener bien aceitado cuál es la contribución efectiva, los efectos directos e indirectos del turismo antártico en la localidad, así que después le cuento, Enrique. Sí, Mario. Bueno, me uno a las felicitaciones anteriores, pero además quería señalar que fue sumamente interesante porque además a mí me hizo evocar ese viaje que, como dije al comienzo, antes que empezara tu conferencia, Marisol, fue uno de los mejores viajes de mi vida.
Y fue una experiencia espectacular, no solo desde el punto de vista turístico, sino también desde el punto de vista instructivo. Porque, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo es que la importancia que el cuidado de la Antártida tiene también para el mar Antártico, porque lo que muy poca gente sabe es que el mar Antártico es el que regula el resto de los mares del planeta. Yo me enteré de esto en ese viaje, a raíz de las exposiciones científicas que casi todos los días hacían en el barco, ¿no? Ahora, creo que esto merecería, además, si tuviéramos posibilidad de hacer una reunión presencial, con mucho gusto les llevaría una cantidad, no todas, de las 700 fotos que sacó mi mujer en ese viaje, y que realmente demuestran lo que son, lo que es todo ese sector del mundo. Vuelvo a repetir, no es solamente el turismo de ir a bajarse y ver, por ejemplo, los lobos marinos con sus distintas especies. Hay uno que yo no me acuerdo cómo se llama, que es bastante predador. A lo mejor tú lo conoces o te acuerdas, Marisol. Hay hay uno que es famoso, pero bueno, no importa. Puede ser la foca leopardo, debe ser la foca leopardo. Exactamente, la Sí, foca leopardo. Exactamente. la de En Happy una, Feet. en una de las bajadas nos llevaron en un Zodiac a un pequeño, ¿cómo se dicen? A un pequeño, esta pequeña isla de hielo donde este señor estaba ahí tomando sol, y parecía increíble que ese animal, un animal que imponía respeto desde ya, no era tan grande como una ballena, pero bastante más grande que la foca que podemos ver en Mar del Plata. Y nos contaban cosas de la actividad de este bicho, ¿no? O sea, yo creo que hay que destacar también no solo el valor turístico y por supuesto la importancia que tiene Ushuaia en todo esto, como lugar más cercano a la península antártica, sino lo importante que sería generar, no sé si como política turística, pero sí como una política a través de que la academia podría pensar en el futuro, de llevar al conocimiento de todas estas virtudes, digamos, que tiene la Antártida para el desarrollo de la actividad general en el mundo, ¿no? Y la importancia que tiene cuidarlo. Sí, es un espacio relevante y también a nosotros, de alguna forma, como puerta de entrada, nos sitúa en este rol de responsabilidad en función de la comunicación que también nosotros desde la puerta de entrada podemos hacer y también en relación con todo lo que se hace a nivel científico en nuestro país, etcétera, ¿no? Creo que nos brinda una serie Bueno, de te oportunidades. agrego además que nosotros en ALADA, asociación que yo presido, hemos hecho bastante por Ushuaia, porque a raíz de este viaje, nosotros volvimos varias veces a Ushuaia y dos de las reuniones que hicimos, nosotros tenemos reuniones anuales, no recuerdo ahora la fecha, pero si te interesa las puedo buscar y te las puedo pasar. Hicimos dos de las jornadas anuales en distintos años en la primera década del siglo en Ushuaia. Y fue una importantísima cantidad de europeos que no podían creer la belleza de la ciudad, las condiciones generales del lugar, en fin, etcétera, ¿no? Participamos en una de esas reuniones nosotras. ¿Ah, sí? Sí, en una, no recuerdo el año, en el Hotel Las Hayas, con Mary Exacto. Jensen, con María Laura Borla, que estaba presente hoy también acá, y María Elena Daverio, las cuatro. Tenemos una foto en el Hotel Las Hayas de esa reunión con un estuche, me acuerdo, azul marino, que decía algo de alada. Ah, bueno. O sea que nos recuerdan todavía. Sí, sí, claro que sí. Bueno, me alegro mucho de haber escuchado tu conferencia, realmente interesantísima y bueno, y ojalá podamos reiterar este tipo de encuentros, ¿no? Con mucho gusto. Y bueno, estos son los documentos sobre los cuales está basada la charla hoy, que son los que se presentaron en la reunión consultiva de este año, del 2023.
y si no cualquier cosa, lo puedo compartir en un Drive, ¿no? Pero bueno, es interesante porque al filtrarlos también se encuentran con otros documentos están también los documentos de IATO, que es la Asociación Internacional de Turoperadores Antárticos, es decir, hay una serie de documentos sobre turismo interesantes y también es interesante ver por dónde van las discusiones en relación con estos temas para la comunidad internacional, ¿verdad? Sí, Carlos, tiene el micrófono cerrado. Primer punto, ¿cómo viene la temporada próxima? Segundo punto, ¿hay estudios económicos sobre el turismo antártico a nivel nacional? ¿Hay estudios económicos sobre el turismo antártico, no, a nivel internacional, a nivel nacional? ¿Y hay estudio económico sobre el impacto del turismo antártico en Ushuaia y en Tierra del Fuego? Son muchas preguntas, discúlpame, pero las tenía desde el principio y no voy a hablar de experiencias personales como cuando no pudimos ir a Marambio con el Consejo Ejecutivo de la OMT porque intentamos 3 días y 3 días estaba cerrado, y otras más relacionadas justamente entre Ushuaia y la Antártida. Te hago esas 4 preguntas y Bien, lo dejo. Y te felicito gracias. además. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, esta temporada sí se prevé un incremento también en la cantidad de viajes y de visitantes. Esa es una estimación que hace la IATO cuando presenta la temporada anterior. En este caso fue en el mes de junio en la reunión consultiva y nosotros ya estamos viendo los primeros buques que están aquí en el puerto. 2 de ellos con algunas averías, por cierto, que tuvieron algunos problemas en una tormenta. Y respecto del impacto económico, nosotros es lo que pretendemos abordar con este proyecto que acaba de comenzar ahora en el mes de noviembre, es lo que pretendemos abordar. Hicimos algunos estudios previos, pero ya hace bastante, y a ver si recuerdo, tenemos alguna publicación creo que del año 2007, después trabajamos con Mary Jensen los ingresos aeroportuarios por turismo antártico, y creo que eso está publicado en el 2013 en una revista de Condet, pero la propuesta nuestra ahora es hacer el abordaje directamente, ya 2 temporadas hacia atrás y 2 temporadas hacia adelante, que tenemos acceso fácilmente a esos datos, y lo que queremos medir es el tema económico, también queremos medir el impacto de los recursos humanos que se insertan en el mercado de los cruceros antárticos, porque justamente al estar en la universidad y vamos viendo cómo nuestros graduados se van afortunadamente insertando en ese ámbito y otros de distintos espacios. También queremos ver cuál es el impacto en la comunidad receptora en términos de la percepción, qué piensa la Claro. comunidad sobre el turismo antártico. Estoy tratando de acordarme los objetivos específicos. Y otro punto que también estamos intentando abordar son las estimaciones de los impactos ambientales en Ushuaia, siguiendo los anexos del convenio Marpol de la OMI, ¿no? En el puerto de Ushuaia. Eso es lo que estamos, y también las prácticas políticas e institucionales, ya ahí yéndonos bastante hacia atrás, desde la provincialización de Tierra del Fuego. Tenemos algunas cuestiones hechas, pero la idea ahora, como el grupo ha crecido bastante con toda la información que pudimos ir recabando y con todo lo que fuimos analizando, nos quisimos plantear ahora un proyecto de estas características, incorporando también una especialista en economía de nuestra universidad y una especialista, una ingeniera que se especializa en gestión ambiental, para que nos ayude a abordar estas otras cuestiones. Así que eso se los debo espero que para una próxima charla. Y Y no me por acuerdo si último, había otra pregunta. por último de mi lado, Marisol, Sí. ¿cuál es la percepción tuya? Me podés responder o no lo que te voy a preguntar, ¿eh? La percepción sobre el turismo antártico en el marco de la política turística nacional y la política turística de Tierra del Fuego. Bueno, estoy bastante allegada a estos temas porque la participación en la delegación argentina me permite tener un diálogo fluido. Mm, Ustedes saben que a nivel nacional la política antártica se maneja desde la Dirección Nacional del Antártico, a mm, través del Programa Ambiental y de Turismo, y también desde la DNPA, que es la Dirección Nacional de Política Exterior Antártica. En realidad hay un apoyo muy fuerte, sobre todo al desarrollo del turismo antártico a través de Ushuaia, es decir, a la puerta de entrada, ¿no? Se sí, trata permanentemente de darle lugar en las distintas reuniones internacionales y se está trabajando
mucho con la puerta de entrada en ese sentido. Pero digo somos porque integro esa delegación, tratamos de ser bastante cuidadosos o prudentes en la discusión internacional respecto de algunas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, la DNA es la autoridad de aplicación o la autoridad competente que brinda los permisos para que las empresas, por ejemplo, argentinas, operen en la Antártida. Y en ese sentido, hay una serie de requerimientos que pide Argentina para garantizar cualquier posible inconveniente que pueda haber al sur de los 60 grados sur, ¿no? Y donde después Argentina tiene que dar respuesta frente a la comunidad internacional. Por ejemplo, cualquier empresa que quiera hacer una actividad en la Antártida se pueden llevar adelante actividades gubernamentales, en ese caso únicamente turismo y pesca son las únicas dos actividades comerciales que se pueden llevar adelante, y actividades gubernamentales que son los programas científicos, ¿no? Los programas nacionales. Entonces, si cualquiera de nosotros tuviera un barco y quisiera hacer alguna actividad en la Antártida, necesita, a través de la entrada en vigor del protocolo, se lo conoce como Protocolo de Madrid, pero es el Protocolo para el Cuidado del Medio Ambiente Antártico que entró en vigor en el 98, hay que hacer un estudio de impacto ambiental, ¿no? Y después la evaluación la tiene que hacer una autoridad competente. La autoridad competente es un estado parte del sistema del tratado. Si yo soy argentina, seguramente la voy a llevar a la autoridad de mi país, pero también la puedo llevar a otra autoridad de otro país, en eso no hay inconveniente. Y Argentina es de los más restrictivos en ese sentido. Pero es la autoridad de aplicación, la autoridad competente que le da el permiso a la empresa Enterply, que es la del buque Ushuaia que les comentaba antes, por ejemplo, pero le pone una serie de requerimientos o de condiciones, ¿no? Lo mismo con algún velero que quiere ir a la Antártida y pida ese permiso. Porque luego, si hay algún inconveniente o no se cumple alguna normativa de las cuales nosotros formamos parte a través de nuestras leyes domésticas, podemos vernos en serios problemas en la reunión consultiva, ¿no? Entonces, en síntesis, hay un claro apoyo a que Ushuaia se siga consolidando como puerta de entrada del turismo antártico, por un lado, pero se es muy prudente en las definiciones que se da en relación con el turismo, ¿no? No es que no se apoye, pero se es muy prudente a la hora de tener voz para las recomendaciones o lo que fuere. Las medidas del Tratado Antártico son de carácter vinculante, las medidas que se toman en el Tratado Antártico son de carácter vinculante a países, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos como muy cuidadosos como delegación. Bueno, yo no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Yo quisiera hacerle una pregunta a Marisol, y es, ¿qué función desempeñas en la universidad, Marisol, en relación con esto? Bueno, yo en la universidad soy profesora titular regular Muy de bien. la carrera de turismo y desde hace algunos años soy directora de la maestría en estudios antárticos. La maestría en estudios antárticos la diseñamos con otros docentes y desde el 2021 la pudimos ya, entró en vigor, digamos, la maestría. Ya está funcionando como tal. Y bueno, yo soy la directora de esa maestría en ¿Hay estudios muchos antárticos. cursantes? ¿Hay muchos cursantes en la maestría? Bueno, en la primera corte terminaron 21 siguiendo todos Bastante. los seminarios, y ahora acabamos de comenzar con la segunda corte y aproximadamente son 17 los cursantes. Acabamos de empezar ahora en el mes de agosto con la segunda corte, pero ahora se abre una preinscripción nuevamente por si se suman algunos maestrandos más al inicio del año próximo. Así que sí, es un proyecto muy lindo el de la maestría en estudios antárticos y es una maestría única en su tipo en el país y en la región, ¿no? ¿Qué Así que extensión tiene? son 2 años, tiene 14 seminarios, 2 forman parte del área metodológica y el resto forman parte de distintos ejes. Hay un eje histórico, jurídico, político, hay otro eje que tiene que ver con lo ambiental, un eje sobre conocimiento y otro eje sobre logística. Y luego un área de formación práctica, que tiene, como es una maestría de carácter profesional,
tienen que hacer 64 horas de prácticas profesionales en alguna entidad pública o privada, y luego el trabajo final de maestría. Muy interesante, muchas gracias. No, por favor, al Decime, contrario. Marisol, vos planteaste ahora el tema de la maestría y me haces preguntarte algo. ¿Los Sí. alumnos son argentinos o hay alumnos extranjeros también? Bueno, la maestría es de carácter presencial y eso limita Ah, mucho porque fue bueno, pero algún alumno puede viajar e instalarse en Ushuaia, que es un destino lindo en general. sí, bueno, Pregunto, tenemos por eso yo no sabía una, esto, pero bueno. una maestrando uruguaya que está en la Ajá, etapa final del 2021. Ahora este año empezó a cursar un muchacho que es argentino pero que vive en Estados Unidos. ajá, Y tenemos, sí, muchas consultas de gente de afuera. Lo que sucede es que como es de carácter presencial, es difícil poder venir a radicarse, ¿no? claro. La chica uruguaya, la maestranda uruguaya, sí. Como empezamos en el 2021 en pandemia, pudimos hacer algunos seminarios virtuales, pero ya cuando Ujú, empezamos con la presencialidad, ella se mudó a Ushuaia. Y le está yendo muy bien, ya está trabajando en su trabajo final. Sí, es está una bien, maestría está bien. muy interesante y bueno, nos da la oportunidad también de tener profesores locales y profesores viajeros, ¿no? Entonces, la idea es ir formando grupos de trabajo, eh, también que vayan generando una linda relación entre profesores muy expertos, pero que quizás no viven aquí, con los locales y armar distintos equipos de trabajo. Ujú. Bueno, una magnífica iniciativa. Bueno, Marisol, yo no te pregunto más nada. Tengo varias preguntas, pero te las voy a mandar a título privado posteriormente para no extender esta intervención tuya, esta conferencia. Te agradezco mucho, agradezco a todos los presentes, agradezco primero la explicación de la evolución pre y post pandemia, un poco la historia del turismo antártico, un poco los datos a futuro y confío mucho en la investigación esa que te pregunté y que me enunciaste con todo detalle hacia futuro para tener una buena característica sobre el turismo antártico en la Argentina y su inserción en el turismo antártico mundial. Marisol, muchas gracias y muchas gracias a todos por su presencia esta tardecita noche.